diferente a nosotros. Yo sé que, por ejemplo, hay gente aquí que no cree, les cuesta mucho aceptar que hubo un momento en la historia en el que no existía Internet. Algunos dicen, no, créame, hay un momento en la historia en el que Internet no existía. Tú ponías Google y no existía Google. Tú dices, pero ¿cómo se podía vivir sin Google? Y sin WhatsApp. Algunos le quitan el WhatsApp hoy en día y vamos, se transforma, les da un ataque, algo les pasa, ¿no? Pues hubo una época en la que se vivía sin televisión en color. Y usted dice, ¿cómo era la televisión? ¿En blanco y negro? Y cuando vino la televisión en color, aquello fue una fiesta increíble, ¿se acuerdan? Vivimos durante muchos años sin móviles, sin celulares, como algunos los llaman. He dicho en varias ocasiones que cuando hace muchos años vimos a un señor en las Ramblas con una caja así de grande, que era la batería, y descolgaba el teléfono, nos quedamos así mirando, diciendo, ¿y este de dónde salió? Entonces, los tiempos han cambiado de una forma tremenda, pero tremenda, tremenda. Y en los tiempos de la Biblia, la gente no vivía afanada por llegar a fin de mes, sino la gente vivía pensando en cómo terminar ese día. Se vivía el día a día. Por eso, el pasaje que vamos a leer ahora refleja y explica muy bien que la bendición de Dios se prometía para el día a día. Hoy en día estamos acostumbrados a planificar el mes, ¿no? Cobramos el sueldo, cobran el sueldo y dicen, bueno, esto para el teléfono móvil, esto para la luz, esto para el agua, esto para los gastos de no sé qué, y se planifica el mes. Eso no existía, esa no era la mentalidad de aquellos tiempos. La mentalidad era vivir el día a día, basta a cada día su propio afán o su propio mal, dice otra versión, ¿verdad? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La famosa parábola de los labradores, cuando van a trabajar a la viña, ¿qué se les pagó? El día de trabajo. Entonces, cuando la gente terminaba el día y decía, hoy he comido, hoy he usado ropa y hoy voy a dormir bajo techo, gloria a Dios. Mañana, como se decía, Dios dirá. Mañana Dios dirá. Pero ¿quién vive hoy en día al día? Nadie. La gente enseguida planifica y la gente hace planes y bueno, el verano que viene me voy a ir de vacaciones a tal sitio o dentro de 3 meses y por eso están las agendas y por eso hay tantas historias. Pero en la Biblia no era así. En la Biblia era vivir el día a día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol y ya está. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16, que voy a leer unos versículos para que vean qué interesante esta historia. Y dice, viendo los hijos de Israel, se preguntaron unos a otros, ¿y esto qué es? Ustedes saben la palabra maná, ¿no? Maná. La palabra maná en hebreo significa, ¿qué es esto? Maná, majú, ¿qué es esto? Y por eso la palabra maná, que uno dice, bueno, ¿y qué significa? Significa literalmente, ¿qué es esto? Pues dice aquí, cuando vieron aquello, dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué es lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor os da para que coman. Esto es lo que el Señor os ha dado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel, dice versículo 17, lo hicieron así, unos recogieron más y otros recogieron menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Moisés les dijo, ninguno deje de ello para mañana. Algunos decían, ¿y si mañana no cae el maná? ¿Y si pasado mañana se agota? Vamos a recoger el lunes, para el martes, para el miércoles y para el jueves. Siempre ha habido gente así, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, ellos no obedecieron a Moisés. Algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Era una falta de fe. Creer que al día siguiente el Señor no iba a derramar su fidelidad era una falta de fe. Hoy ha caído el maná, sí, mañana otra vez y pasado otra vez, no se preocupen. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. No sé si han visto seguramente en alguna feria, en algún lugar por ahí, esa gente que tiene como si fuera un caldero y van haciendo una cosa así y crean como ese algodón. ¿Lo habéis visto? Ese algodón de azúcar que cuando lo coges con la mano te empegosta todo. El maná era algo así, era algo muy parecido a eso.
El Señor les dijo, cada día ustedes van a ver una demostración de mi fidelidad. Cuando ustedes se levanten, ya el maná está allí. No van a tener que esperar a que caiga. Es decir, yo voy a ir siempre delante de ustedes. Cuando ustedes se levanten el lunes, ustedes recojan todo lo que vayan a comer para el día lunes. Y cuando se levanten el martes, recojan lo que vayan a comer el martes, y así sucesivamente. Pero había gente que dudaba, había gente que decía, vamos a recoger para 3 o 4 días por si acaso. Vamos a recoger para toda la semana. ¿Y qué pasaba? Se les echaba a perder. Porque el Señor les estaba enseñando al pueblo en el desierto depender cada día de la bendición y de la fidelidad del Señor. Parece como que eso ya no forma parte de nuestro estilo de vida. Pero así es como deberíamos realmente vivir los creyentes. Hoy el Señor me ha bendecido, hoy el Señor me ha ayudado, hoy puedo dormir en mi cama, hemos comido, fíjate tú, hemos desayunado, almorzado, otros han merendado antes de venir al culto, otros antes de irse se ponen allí en el mostrador también a picotear, luego llegan a casa, vuelven a comer. Hermanos, Dios es fiel. ¿Cuál es la garantía de que mañana Dios me va a suplir mi necesidad? Que hoy me la ha suplido. ¿Cuántos dicen amén? Como Él no cambia, si Él hoy ha sido fiel, mañana otra vez volverá a ser fiel. Y yo tengo que fiarme de Dios. Yo tengo que depender del Señor, no de mes a mes, sino como dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos de los que están aquí hoy han comido? Veo que todos vienen vestidos. Algunos han venido en coche, otros caminando, otros en guagua. Cuando te vayas de aquí, cenarán, dormirán en sus camas. ¿Qué más queremos, hermanos? Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿De dónde nace ese afán, ese agobio de venga y más y más? ¿De dónde nace? ¿De la Biblia? No. ¿De una relación sana con Dios? No, Señor. El cristiano sano, el cristiano que tiene una fe sana, completa, una fe coherente, una fe bíblica, no tiene que caer en ese afán, en ese agobio, en ese estrés y la deuda y no sé qué, y esto y lo otro. No, así no vivimos, así no tenemos que vivir los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que vivir de cara al mundo, de cara a la galería, con paz, con la tranquilidad de saber que nuestra vida está en las manos del mejor pastor del mundo, porque dice la Biblia, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, en el Sermón del Monte, el Señor cuando enseña a orar a su pueblo dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se puede orar por el pan nuestro de cada día? Claro que sí. Pero en ningún momento tenemos que estar preocupados por los próximos 15 días, por la próxima quincena, por el próximo mes. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él cada día, sin preocupaciones, sin agobios, sin estrés. Ya sé que esto a lo mejor suena a locura. Ya sé que la gente de la calle, la gente que no tiene a Dios, pues no viven así. Pero es que usted no tiene que imitar al mundo, usted tiene que imitar al Señor Jesucristo y obedecer su palabra. Hay un texto muy interesante que yo lo he leído muchas veces, de hecho no quiero exagerar, pero casi a diario lo leo, y se encuentra en Deuteronomio. Es un pasaje buenísimo, buenísimo, que de vez en cuando pienso yo que deberíamos de leer. Está en Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Es buenísimo este pasaje, de verdad que es una bendición de Dios el poder tener esto en nuestras manos. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Y yo pregunto, ¿y se puede acaso alguien olvidar de Dios? Porque te puedes olvidar, no sé, de las llaves, del móvil. Te puedes olvidar de dónde dejaste el coche. Yo me acuerdo hace años, venía por la calle esta de la iglesia con el casco de la moto en la mano. Y me metía en el bar de aquí al lado a tomar un cortado. Y un hermano, me dice, ¿de dónde vienes? Digo, no, tuve que ir abajo a Santa Cruz a hacer unas cosas. Y me dice, ¿y tú vas por la vida con un casco debajo del brazo? Digo, ¡ay, la moto! Y la dejé en la Plaza de España. Yo me vine desde la Plaza de España hasta aquí con la moto, con el casco de la moto bajo el brazo. Como eso, simplemente mirando el casco, sabes que, mijo, el casco es para usarlo en la moto. Pues me olvidé de la moto. Y un día tuve que llamar al segurita del Carrefour allí en La Laguna, porque para mí es que me habían robado el coche. ¿Y qué va? Me van a robar el coche estaba en otro sitio, pero volví loco a medio centro comercial. Mire, que me robaron el coche, que llame a la policía, que no sé qué, y el coche estaba donde yo lo había dejado, pero yo no me acordaba.
Y a veces hemos visto en alguna playa por la megafonía el niño Pedrito García Rodríguez con una camisita roja y un pantalón amarillo y unos calcetines verdes. Se ha perdido, por favor. Pero perder a Dios, olvidarse de Dios. ¿Cómo se puede una persona, cómo se puede olvidar un joven, cómo se puede olvidar una familia de Dios? Pues hermanos, parece mentira, pero hay gente que incluso llegaron a servir a Dios y se olvidaron completamente de Él. Y por eso el Señor, sabiendo que somos así los seres humanos, dice en este versículo: cuídate, tengan cuidado de no olvidarse del Señor vuestro Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Dice aquí: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mentira, ¿no? Gente que ha prosperado, gente que le ha ido bien en la vida, que en fin, que han aumentado sus negocios, su patrimonio, etcétera, y se les suba a la cabeza el éxito y digan: no, es que yo tengo todo esto por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi poder. Usted dice: no, a mí eso no me puede pasar. No lo digas, porque como lo diga, a veces al final te va a terminar pasando. El hombre es así, hermanos. El hombre, mientras depende del Señor, se mantiene humilde, se mantiene sometido al Señor, pero como parece que a veces la riqueza o la abundancia se le vuelven en su contra, pueden incluso llegar a olvidarse del Señor, del Creador. Dice: el que te sacó de Egipto, el que cuando eras un esclavo y nadie daba un duro por ti, yo te compré y te saqué de la tierra de esclavitud y te conduje por el desierto y te di agua y te di maná y te di todo lo que necesitaba. Y ahora que llegas a la tierra prometida, te olvidas de mí, porque crees que ha sido tu sabiduría, tu fuerza, tu experiencia en la vida la que te ha llevado de la nada a la cumbre, y te equivocas. Ten mucho cuidado y guarda tu corazón, dice la Biblia, porque soy yo el que te da la sabiduría, soy yo el que te da el poder para hacer las riquezas. Y cuando el Señor le da a uno sabiduría para hacer negocios, y cuando el Señor le da sabiduría para hacer algo, aunque te salga bien el negocio, lo que has comprado, lo que has hecho, no te olvides siempre de darle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque son más los que se han perdido, los que se han enfriado y se han apartado de los caminos del Señor en la abundancia que en la escasez. Parece mentira, pero así ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Así que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo hay que depender cada día de Él. Ahora, vivimos en un mundo, como dije la semana pasada, rodeado de mentiras y de mentirosos. Esa es la cruda realidad. Vivimos en un mundo en donde los principios y los valores están al revés. Dice la Escritura que llegaría un momento en la historia de la humanidad, y yo creo que ya hemos llegado, en el que a lo malo te lo presentarían como lo bueno. Y lo que es bueno y decente de toda la vida, te lo presentarían como algo malo. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la decencia, la fidelidad, el ser honesto, el vivir la verdad, el ser sincero esté mal visto y parece que le vaya mejor al ladrón, al sinvergüenza, al que roba, al que miente, al que engaña? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que personas por no pagar a lo mejor una pequeña cantidad le embarguen lo que tienen, y personas que han robado millones se estén pegando la gran vida y salgan en televisión y viajen por aquí y compren por allá? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, son los últimos tiempos. Tiempos en los que a lo dulce lo presentarían como salado y a lo salado como dulce, dice la Biblia. Ahora, hay dos versículos que aparentemente son contradictorios, y curiosamente, tanto uno como otro los escribió la misma persona.
Por ejemplo, hay un versículo que todo cristiano, yo creo, no, da igual a la iglesia que asista o a la denominación a la que pertenezca, yo creo que hay un versículo que todos los cristianos se lo saben de memoria. Y si no, vamos a comprobarlo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Uy, no. A ver si me vais a dejar en... Que esto lo están viendo miles de personas ahora mismo en el mundo entero, ¿eh? Decirlo fuerte, a ver qué dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia que Dios hizo? Dios amó. ¿A quién? Al mundo. Dígalo fuerte. Dios amó al mundo. Otra vez. Dios amó al mundo. Ahora explíqueme esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿En qué quedamos? Juan 3:16 dice, Dios amó al mundo. Y primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es que la Biblia dice que Dios amó al mundo y a mí se me prohíbe amar al mundo? Hay que explicarlo, porque en la Biblia no hay contradicciones. Hay gente que dice, es que la Biblia es un libro lleno de contradicciones. Y yo le digo, cuando usted me muestre una, nos sentamos y hablamos. La Biblia no tiene contradicciones. El problema es que muchas veces no se puede terminar de traducir exactamente, porque nosotros tenemos una sola palabra para la palabra mundo. Como para la palabra amor, tenemos una sola palabra. No hay 4 o 5 palabras para amor. Amor hay una sola palabra, no hay más. En griego hay 3 o 4 palabras y en hebreo ni le cuento. Y en griego, incluso en hebreo, para la palabra tierra, planeta, mundo, etcétera, hay un montón de palabras y depende a lo que se esté dirigiendo el autor, pues emplea un término o emplea otra, pero en español nada más tenemos una sola palabra, ¿verdad? Cuando estamos leyendo Juan 3:16, dice que de tal manera, de tal magnitud, con tal fuerza, amó Dios al mundo. Ahí está haciendo referencia a la raza humana, al hombre, a la humanidad. De tal manera Dios amó al hombre, a la raza humana, a los hombres, a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los ricos, a los pobres, a los africanos, asiáticos, norteamericanos, latinos. De tal manera amó Dios a esa gente que dio a su Hijo unigénito al mundo para que lo amaran y lo respetaran y creyeran en Él. Pero cuando vamos a primera de Juan y encontramos otra vez la misma palabra, la palabra mundo es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos nos habla acerca de un estilo de vida, de unos principios, de unos valores que no son los nuestros. No son los nuestros. ¿Usted no ha oído alguna vez la expresión de decir, mira, di una mentira de estas piadosas? De hecho, incluso hasta cuando éramos católicos, se nos decía que había 2 tipos de pecados. Bueno, se nos decía, no, se siguen diciendo. Pecados mortales y pecados veniales, ¿sí o no? Amigo. Es decir, que hay pecados que son graves delante de Dios y pecados que, bueno, que Dios hace la vista gorda, no pasa nada. Una mentirijilla de vez en cuando para salir del paso, ¿sí o no? Eso se nos ha enseñado toda la vida. Cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay un sistema, un estilo, una filosofía de vida que es totalmente opuesta a nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando 2 o 3 o 4 hombres se juntan en un bar, en un negocio, donde sea, y comienzan a hablar, ¿de qué suelen hablar? De mujeres. Y presumen de las veces que han engañado a sus esposas. Y presumen de que tuvieron relaciones con esta y con aquella y con la otra y con mengano. Sin embargo, eso en el círculo cristiano se nos tendría que caer la cara de vergüenza y darnos vergüenza de haber hecho eso. Son puntos de referencia completamente diferentes. Y en el mundo es normal mentir, y en el mundo es robar, pues decir, mira, sí, y era no, o no, cuando era sí, o decir, ¿cuánto tienes? 5, y es mentira, tienes 10. En el mundo todo eso es normal. Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere, no imites la forma como vive la gente. Una cosa es que Dios amó al hombre, y otra cosa es que Dios ame a los pecados del hombre, que son 2 cosas completamente diferentes. Dios ama a un etarra, a un asesino, a un violador, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Faltaría más. Si no, madre mía. Pero eso quiere decir que Dios ama su estilo de vida.
Eso quiere decir que Dios ama a la mentira, el engaño, el soborno, el adulterio, la fornicación, la extorsión. No, Señor. Una cosa es que Dios ame a la persona y otra cosa es que Dios acepte y ame y tolere el estilo de vida de esa persona. No nos confundamos. Por eso dice la Biblia que cuando viene por ahí alguna persona que dice que yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Cristo, yo soy esto, yo soy aquello, apóstol, como algunos van por ahí también diciendo, pues hermano, por sus frutos los conoceréis. Y por eso dice la Biblia que hay que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y por eso encontramos en la Biblia falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo por igual, pero denuncia y no tolera el pecado y el desorden de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos confundamos cuando dice que Dios amó al mundo, la raza humana, y cuando nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, como hemos leído, que no tenemos que amar al mundo. Porque dicho sea de paso, el texto sigue diciendo, si alguno ama al mundo, es decir, el estilo de vida del mundo, la filosofía del mundo, los principios del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo aglutina de esta forma, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si lo que hoy está mal visto, mañana estará bien visto. Y lo que mañana estará bien visto, hoy es un delito, un pecado. Por lo tanto, las modas cambian. Hace años en este país se obligaba a la gente a ir a las plazas públicas a ver cómo se torturaba a personas y cómo se les quemaba vivos y cómo se les crucificaba, y era normal. Y si retrocedemos en el tiempo, la gente pagaba dinero para ir a los coliseos, a los circos romanos, para ver cómo los animales devoraban a mujeres o a niños, mientras ardían como antorchas humanas, y era normal, era totalmente normal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cosas que antes eran normales o delitos, hoy en día, pues, han cambiado. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las modas de este mundo, sino tenemos que dejarnos llevar por los principios y valores eternos del Señor que están en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, tenemos que partir de la base de que nosotros somos gente diferente, somos gente distinta, y hay algo con lo cual tenemos que estar claros en esto. Y yo les voy a contar parte de mi testimonio, porque creo que puede ser de ayuda a la hora de entender lo que quiero decir. Hay personas que llegaron al conocimiento de la verdad. Hay personas que les nació en su corazón el deseo de buscar a Dios porque empezaron a leer los evangelios o empezaron a leer la Biblia. Conozco muchísima gente que me dice, no, yo un día me compré una Biblia, o alguien me regaló una Biblia, un Nuevo Testamento, como esta que estáis ofreciendo los hermanos moteros, ¿no? Bueno, te llega la Biblia, empiezas a leerla, y empiezas a interesarte, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas y se despierta algo en ti que te lleva a una búsqueda de la verdad, y buscando, pues encuentra. ¿Y a quién encuentra? Al autor y al consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero a mí no me pasó eso. Yo fui al revés. Yo no había leído en mi vida la Biblia, jamás. No me interesaba. Yo no sabía ni lo que era una Biblia. A mí no me llegó el conocimiento de Dios, ni el deseo de buscar a Dios por la lectura, por el estudio, por indagar, por buscar la verdad. Es que a mí no me interesaba buscar la verdad, pero en absoluto. Lo primero que yo tuve fue un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo. Yo no había leído la Biblia en mi vida. Entonces, cuando yo entré por primera vez en mi vida a una iglesia, yo le dije literalmente a Dios, es que yo no creo en ti. Es que yo no creo en ustedes, yo no creo en pastores, ni en iglesia, ni en Biblia, ni en cura, yo no creo en nadie. Yo tenía un montón de problemas físicos, espirituales, de toda índole. Pero yo desafié a ese Dios del cual ese hombre estaba esa tarde predicando allí, y le dije, bueno, si tú existes, no es que dije, como tú existes, no. Si tú existes, ayúdame a salir de este infierno en el que yo estoy. Y cambia mi vida, y ayúdame, y libérame, etcétera, etcétera. Y Dios lo hizo. Y mucho tiempo después, o unos meses después, comencé a leer y a leer y a leer y a leer y a estudiar y a memorizar capítulos y capítulos de la Biblia. Y a través de la Biblia, pues claro, lógicamente fortalecí mi fe. Pero no fue primero la teoría y después la práctica. En mi caso fue al revés. Primero fue la experiencia, la práctica, y luego fue el conocimiento.
Y por eso hay muchas personas que a veces titubean, porque claro, comenzaron a leer la palabra y después tuvieron una experiencia personal con Cristo. Pero cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, a mí no me mueve nadie de la fe que yo tengo en el Señor. Porque a mí los demonios que tenía no me los sacó ningún pastor, a mí me los sanó directamente mi Señor Jesucristo. Y el que me transformó la vida no fue una predicación de un reverendo o de un apóstol, como ese radio se llame, sino que directamente mi Señor y mi Dios me liberó y me transformó y me rompió completamente. Y después comencé a leer su palabra. Y por eso hay gente que lee la palabra y después tienen la experiencia, si es que la llegan a tener, y por eso a veces dudan de haber interpretado correctamente el texto y lo habré interpretado mal, y en vez de resulta que era así, resulta que era asado. Yo no tengo la más mínima duda. Yo he hablado con budistas, he hablado con gente que practica el Islam, he hablado con rabinos judíos de todo tipo, cerrados, abiertos, de toda índole. Y yo cada día estoy más firme en mi fe, porque a mí el conocimiento y la experiencia no me vino por lo que leí ni por lo que me enseñaron. Es que yo tuve un encuentro personal con Cristo, yo era ciego y ahora veo. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, que pase lo que pase, yo sé en quién he creído. ¿Cómo voy yo a negar que soy blanco? Hermano, si yo me subo a esta plataforma esta tarde y digo, hermano, ustedes me ven blanquito, pero yo realmente en el fondo soy negro. Usted dirá, bueno, hermano, usted de lo que quiera, pero usted se le ve por fuera y usted tiene piel blanca. No, hermano, es que yo soy moreno, mulato y soy mujer. Pasa que ustedes me ven con otra visión. No puedo negar, yo no puedo negar lo que soy. Pues exactamente igual le digo espiritualmente. Yo no puedo negar que Cristo un día me sanó, me liberó y me transformó la vida. Y no lo leí en la Biblia, no lo leí en un libro, lo sentí, lo experimenté personalmente. Por eso cada vez que voy a Israel, cuando vengo más firme en mi fe. Y no es que voy allí y digo, ay, a lo mejor creía al revés de como yo era. No, es que me da igual. Porque yo no fui al convencimiento de la verdad por lo que leí, sino por lo que viví y por lo que experimenté. Y cuando una persona experimenta algo, no desde la teoría, sino desde la práctica, ese hombre y esa mujer no lo tumba, ni lo sacude nada, ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Si yo subo esta noche aquí a un hombre y subo a una mujer y le digo, hermano, explique lo que es un parto. Y ya, bueno, pues un parto, es un parto, ¿no? Tienes dolores, hay un momento como se rompen aguas, se llama, ¿no? Corríjame porque yo en esto estoy fatal, ¿eh? Se rompen aguas, te entran dolores, empiezan a dilatar, no sé qué, no sé cuánto, tienen que llevar a la clínica y te suben allí en aquellos aparatos y te dice sopla, aprieta, no, ahora sí, ahora asado, ¿sí o no? Qué malo soy, soy fatal. Asuman ustedes una mujer aquí que haya parido y dice, mira Manolo, cállate la boquita, anda. Un parto no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Tú estás hablando desde la teoría, desde lo que has oído, de lo que te han contado. Pero yo he parido. Y un parto es esto y esto y esto. ¿Quién puede dar mejor una información de lo que es un parto? ¿Yo? ¿O una mujer que ha parido? Evidentemente una mujer que ha parido. Porque no lo habla desde la teoría. Lo habla desde la realidad. Desde el dolor. Lo habla desde la sensación de haber tenido esa criatura en su vientre y de haberlo sacado y ver la realidad de lo que es un parto. Y exactamente igual ocurre, amados hermanos. Hay gente que habla de Dios desde la teoría. Que si Dios es así, que si Dios es asado, que si no sé qué. Que hablas con un judío te dice una cosa. Hablas con un musulmán te dice otra. Hablas con un evangélico te dice una cosa. Hablas con un mormón te dice otra cosa. Hablas con un budista te dice no sé qué. Y entonces tú dices, Dios mío, pero cada uno tiene una opinión diferente. Pero todos tienen la razón. No puede ser que los musulmanes digan que Dios no tiene un hijo y que los cristianos digan que Dios sí tiene un hijo. ¿Quién tiene la razón? ¿El musulmán o Dios? ¿O el cristiano? Porque yo pregunto, ¿Dios tiene un hijo o no tiene un hijo? Porque si no tiene Dios un hijo, entonces los musulmanes tienen razón. Pero si Dios tiene un hijo que se llamó Jesucristo o Yeshua HaMashiach y vino a este mundo a morir en una cruz y resucitó al tercer día, entonces este no dice la verdad la está diciendo este hombre. La pregunta que muchas veces me han dicho es ¿cómo es posible que un pueblo tan culto, tan sabio, tan preparado, personas que están todo el día desde que se levantan, créanme, desde que se levantan hasta que se acuestan, leen y memorizan y aprenden y me refiero al pueblo de Israel, ¿cómo es posible que ellos no crean que Jesucristo es el Hijo de Dios?
Porque te explican otra cosa y te quedas con la boca abierta y te dicen arriba y abajo y el verbo, el ifil, el ipalel, el pual y te explican todas las conjugaciones del verbo. Pero cuando hablamos de Jesucristo no tienen ni idea. Y uno dice, ¿cómo es posible que nosotros que no hemos sido criados en este ambiente, por lo menos yo, tengamos las ideas más claras y podamos explicar no desde la teoría de un libro, sino de la experiencia personal, quién es y quién no es Jesucristo? ¿Cómo es posible que 14 veces se hayan equivocado los judíos nombrando a un Mesías que luego le salió el tiro por la culata? Lean la historia de Bar Kokhba. Una ruina trajo a Israel. ¿Quién lo apoyó? Uno de los rabinos más grandes en la historia de Israel, Rabí Akiva. Un hombre que fue capaz de morir torturado. Dice que mientras lo quemaban los romanos en el 100 y pico después de Cristo, con pinzas le arrancaron la piel. Y todos los trocitos de piel que le quedaban con un cepillo de púas, se la arrancaron. ¿Cómo es posible que un hombre que murió de esa manera torturado dijera que Jesucristo fue un impostor? Y después tuvieron a otro llamado Sibitai. Y ese fue una ruina total porque la mayoría de los judíos del mundo entero lo reconocieron como el Mesías. Y al final, cuando lo apresaron los turcos, cuando lo prendieron los musulmanes, le dijeron, o claudicas de esto, o te matamos. Y se convirtió al Islam. Y todavía ni se han recuperado. ¿Y cómo es posible que hace unos años, en todas las calles de Israel, en los taxis, en las guaguas, en los colegios, en la radio, en la televisión, por todas partes había pancartas, que viene el Mesías, que viene el Mesías, que viene el Mesías, el viejito Lubavitch, un viejito así chiquitito? Ese es el Mesías. Y resulta que se murió. Y todo el mundo dice, uy, ¿ahora? Y ahora eso que le estaban esperando y lo habían proclamado como el Mesías, dice, no se preocupen, de un momento a otro resucita y viene y está entre nosotros otra vez. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esa gente tan culta y repito, tan sabia y que profundiza tanto la Escritura, se hayan equivocado tantas veces? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces, proclamando a falsos Mesías. Bueno, es que eso está escrito. Eso no es producto de la casualidad. Es que eso ya lo profetizó el Señor en el libro de Isaías capítulo 29. Y quiero leértelo para que veas, es algo impresionante. Que lo que les ha ocurrido estaba escrito, estaba profetizado. Y no nos tiene que sorprender. Y dice en Isaías capítulo 29 a partir del versículo 10. Ceguera e hipocresía de Israel. Fíjate qué curioso el capítulo, ¿no? Yo sé que los nombres de los capítulos no son, digamos, inspirados, originales, pero solamente se le llama a este capítulo la ceguera espiritual de Israel. Y mira lo que dice aquí. Porque esto se escribió antes del nacimiento de Cristo, no se escribió en el Nuevo Testamento. Ah, claro, eso lo escribió Pablo, lógico. Es normal que Pablo o Pedro o Juan o Santiago o Mateo digan eso. No. Esto lo escribió Isaías antes del nacimiento de Cristo. Cómo él proféticamente recibe la revelación de cómo iba a actuar esa gente. Y dice así, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Esto es un judío hablándole al pueblo de Israel. Dios derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ah, ahora entiendo. Ahora entendemos, claro. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Por eso leen y leen y leen y leen y memorizan y aprenden y no entienden. El cual si dijere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, le dicen, lee ahora esto, y él dice, es que no sé leer. Dice pues el Señor, escucha bien la explicación de Dios, estas son las palabras de Dios al pueblo de Israel, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es que un mandamiento de hombres, como dice otra versión más cercana al original, un mandamiento enseñado y aprendido de memoria, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia
de sus entendidos. Ahora puedes ver cómo un niño en la escuela dominical, un domingo a la tarde, es capaz de ver en Juan capítulo 1, cómo el Verbo, que en un principio era Dios, se hace hombre, se humana, se encarna y habita entre nosotros y vemos su gloria y no tiene ningún problema en aceptar eso. Y después te encuentras a un hombre que lleva 70, 80 años de su vida leyendo 16 horas por día la Biblia, de por la mañana hasta por la noche, y es incapaz de ver a Cristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dijo: en los últimos tiempos derramaré un espíritu de ceguera en vuestros videntes, en vuestros profetas, en vuestros sabios, de tal manera que van a leer y dice como que no lo puedo leer porque no lo entiendo. Es como si estuviera sellado. Increíble, increíble. Ya sabemos que en los últimos tiempos el Señor tratará de una forma especial, pero lo importante es que todos y cada uno de nosotros valoremos el hecho de haber podido entender el Evangelio, porque haber entendido el mensaje, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo nos ha cambiado la vida, ¿sí o no? Cuando una persona encuentra la verdad, yo no tengo que buscar nada más, créame, yo no tengo una insatisfacción diciendo: oye, estaré en la verdad, me habré equivocado, me habrá engañado esta gente. Y a veces resulta que yo he creído en esta iglesia evangélica y ahora resulta que estoy en la mentira, me he metido en una secta, me están comiendo el coco. A veces resulta que en vez de este camino era el otro. Ay, madre mía. Es que yo sé en quién he creído. Yo no me convertí a la iglesia evangélica. Yo no soy representante de la iglesia evangélica. Yo soy embajador de Cristo y Cristo fue el que cambió mi vida. Y me reúno aquí porque con ustedes me siento a gusto y porque creo que todos tenemos una experiencia en común. Pero si así no fuera, probablemente buscaría otro lugar donde poder congregarme. Pero no porque me haya convertido a una iglesia llamada iglesia evangélica. Yo no me he convertido a nadie, ni he cambiado de religión. Yo he pasado de muerte a vida, porque Cristo ha perdonado todos mis pecados y de ahí no me muevo ni a palos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tenemos que tener bien claro, ahora que se nos está yendo el año, ahora que estamos llegando a la recta final, ¿estás hoy más firme en tu fe que el 1 de enero? ¿Estás hoy más firme, más bien anclado en las cosas del Señor que hace 4 o 5 meses atrás? Espero que sí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles un versículo en esta tarde. Y antes de buscar ese texto que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, déjenme que les diga algo. Cuando uno empieza a leer la Biblia desde el principio, uno se va a dar cuenta de que cuando Adán y Eva pecaron, y ahora hablaremos un poquito de esa mujer también, quedaron desconectados del Señor, desconectados completamente. Todo cambió, todo. Aquel hombre y aquella mujer eran perfectos, y usted y yo no somos perfectos, sabíamos eso, ¿no? Si te crees perfecto, dísele a tu mujer a ver qué te dice y ya verás cómo te recuerda que no lo eres. Así de claro. Qué maravilla el ojo humano, ¿eh? Qué maravilla poder ver en colores. Porque nosotros vemos en colores, ¿sí o no? ¿Usted ve en colores? Hay algunos que confunden, ¿no? El rojo con el verde con el amarillo, pero generalmente el hombre ve en colores. Vemos en 3 dimensiones. Podemos ver de cerca, de lejos, enfoca de una forma maravillosa. Pero usted sabe que de todo lo que hay aquí que se podría llegar a ver, solamente vemos el 1%. Nuestro ojo solamente percibe el 1% de todo lo que podríamos llegar a ver. Adán veía al 100% sin ningún problema. Veía a los ángeles. Veía el mundo espiritual y natural de una perfección tremenda. ¿Qué le parece? El cerebro del ser humano dice que está dividido en 2 y que solamente funciona una parte. Yo a veces hasta lo dudo que funcione esa parte. Y Dios pone un miembro en nuestro cuerpo para que funcione la mitad. No tiene sentido. El cerebro de Adán funcionaba a la perfección y veía la esencia de las cosas con una claridad nítida, sin problema, ¿verdad? Y sabemos que el hombre está por debajo de todos sus niveles. Seguramente Adán era capaz de meterse debajo de un río y estar 3 horas metido debajo del agua. Y veía perfectamente, porque era un ser perfecto, completo, no le faltaba nada. Probablemente, sabe Dios, hasta con el pensamiento podría trasladarse de un lugar a otro y volar. Yo qué sé lo que aquel hombre podía haber llegado a hacer. Sin embargo, el pecado lo deterioró todo. El pecado lo reventó todo. No somos ni la sombra de lo que un día el Señor creó. El mundo era perfecto, el mundo que tenemos no es perfecto. Vayan a Madrid ahora, van a ver esa capa, esa nube negra encima, ¿verdad? El otro día las imágenes de Pekín, los pobres chinos con máscara, allí ahogándose, asfixiándose. Este mundo no tiene nada que ver con el mundo perfecto y maravilloso que el Señor creó. Pero a pesar de la rebelión y del pecado del hombre, Dios proveyó un sistema.
eran los sacrificios. ¿Y qué hace Abel? Presenta un sacrificio ¿para quién? Para él. Él tiene deseo de acercarse a Dios y presenta un sacrificio para él, pero no lo podía hacer para otra persona. Pero cuando avanzamos en la historia, vemos que llegamos a Egipto y vemos que ya Dios dice, bueno, ahora no solamente el hombre puede acercarse a Dios a través de un sacrificio de animales, sino que ahora el papá, el cabeza de la casa, puede presentar un sacrificio para la familia. Y dice que sacrificaban un cordero para toda la familia. Así que de uno individual pasó a toda la familia. Y después resulta que cuando seguimos avanzando en la relación con el Señor, encontramos que una vez al año se mataba un cordero para toda la nación. Así que pasamos de uno, pasamos a la familia, y de la familia pasamos a la nación. Pero ¿de qué nación estamos hablando? De la nación de Israel. ¿Y todas las demás? No entran, están fuera del pacto, están fuera. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿por quién vino a morir? Por toda la raza humana. Y ahí entramos tú y yo, queridos hermanos, los que estaban, los que aún no habían nacido. Y por eso yo te pregunto, en estos últimos días, en estas últimas semanas que nos quedan para concluir este año 2015, ¿tú has tenido ya tu encuentro, tu experiencia personal con Cristo? ¿O simplemente lo que estás es aprendiendo y creciendo en el conocimiento? Está bien todo eso, pero lo importante no solamente es saber muchas cosas, sino tener tu experiencia con el Señor. Porque si mañana nos quitan las Biblias, si mañana nos cierran los templos y ya no podemos depender de un culto, de una predicación o de un pastor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque estamos conectados a través de nuestra propia experiencia con la fuente de la vida, porque tenemos nuestra propia experiencia con Cristo. Y ya no dependemos de un pastor, de una iglesia, de un predicador, del internet, sino dependemos directamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú tienes esa línea directa con Él? ¿Tú lo conoces como tu Señor y como tu Salvador, o como el Dios que aquí se predica? Porque hay gente que dice, no, es que cuando hablan de nosotros, dicen, sí, porque ustedes creen en no sé qué y se quedan como al margen. No, yo no hablo de ustedes, yo hablo de si tú conoces al Dios vivo y verdadero. ¿O es que acaso el Dios del evangélico es diferente al Dios del católico? ¿No hay un solo Dios? Bueno, pues a ese único Dios del cual hablamos y predicamos, ¿lo conoces personalmente? ¿Tienes un encuentro con Él? ¿O para saber algo de Él tienes que buscar en Mateo? ¿O para saber algo de su esencia y de su carácter tienes que ir a los Salmos o al Apocalipsis o por aquí y por allá? No, no hace falta que vaya por aquí y por allá, porque yo sé quién es y conozco a mi Padre y sé lo que le agrada y lo que no le agrada. La gente más espiritual, la gente que más creció en su relación con el Señor, nunca leyeron la Biblia, porque no la tenían. Abraham no leyó nunca la Biblia. Jacob, Isaac, José, personas que nunca leyeron la Biblia, pero ellos conocían a Dios, no por lo escrito, sino por lo que habían experimentado. Y José era capaz de rechazar a la mujer de Potifar, diciendo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Pero hijo, ¿dónde está escrito que eso es pecado? Aquí en mi alma está escrito, porque yo conozco la voz de mi Señor y sé lo que le agrada y lo que no le agrada, aunque nunca haya leído la Biblia y aunque nunca me haya congregado en ninguna parte. Yo conozco a mi Dios y sé que a mi Dios eso no le agrada. Y eso es a lo que tenemos que llegar, hermano, a tener un encuentro personal con Cristo. Y por eso hoy comí, hoy cené, hoy vengo vestido, pues mañana me voy a levantar con la seguridad de que se va a volver a repetir otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque grandes son sus fidelidades cada mañana y cada día. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 3, el texto que les quería leer, dice que Él, por cuanto hemos guardado su palabra y no le hemos negado, ni con los hechos, ni con las palabras, nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. El otro día, creo que lo comenté y termino, decían que en los estatutos, en las leyes de la ONU, hay un artículo que dice que cuando 5 naciones pelean, cuando 5 naciones, digamos que entran en un conflicto bélico, en ese artículo se encuentra la expresión de que ya se puede hablar de una tercera guerra mundial. En este momento hay 10 naciones, no 5, 10 naciones peleando contra un enemigo en común. Y por eso ellos dicen que oficialmente ya se puede decir, ya se puede declarar que estamos ya en una tercera guerra mundial.
donde Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ya han entrado en un conflicto que no tiene marcha atrás. Estamos en la recta final no solamente del 2015, estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Y en estos últimos tiempos, el Señor todavía sigue llamando a los corazones de los seres humanos. En estos últimos tiempos todavía el Señor tiene interés por ti y por mí. Yo no sé qué ha visto en nosotros, pero Dios no va a parar hasta que tú le entregues tu vida y hasta que tú le entregues tu corazón al Señor. Y yo doy gracias a Dios de que Él se ha empeñado en salvarme, de que Él se ha empeñado, está empecinado en transformar mi vida. Claro, uno siempre se escuda, ¿no? No, es que yo soy no sé qué, es que no. Mira, solamente sé una cosa. Da igual dónde hayas nacido, da igual la religión que hayas practicado, tal vez ninguna. La cruda realidad es que todos delante de Dios estamos desnudos y todos urgentemente le necesitamos. No hay un verdadero cambio. Una persona puede cambiar y estar una temporada buena, pero eso no es lo que yo buscaba. Porque yo también, cuando estaba sin Cristo, también tuve mis buenas temporadas. Fueron las mínimas. Pero aquí lo que queremos no es solamente cambiar, dejar ciertas y determinadas cosas, o hábitos, o sustancias, o me da igual. No. Aquí lo que queremos es cambiar de vida. Y no se puede cambiar de vida, no se puede estar permanentemente sin meter la pata, perdonen la expresión, no se puede estar permanentemente, digamos, viviendo en victoria y en bendición, no se puede, es imposible. Y usted dice, bueno, ¿qué esperanza me está dando este hombre? Humanamente, ninguna. No hay posibilidad de cambiar, solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas lo han intentado? Curas de sueño, acupuntura, de todo lo que te puedas imaginar. Tarde o temprano vuelven otra vez al mismo rollo. Porque no hay libertad verdadera hasta que conozcas a Cristo Jesús. No te hablo de la iglesia. Si usted busca otra iglesia que le guste más, que te guste por lo que sea, váyase a esa, no tenga problema. Usted váyase a donde mejor se encuentre. Pero no te olvides que las iglesias no están para cambiar a nadie, sino para decirte quién es el que cambia. Y el que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que oremos en esta tarde de verdad, de todo corazón, y le pidamos al Señor que abra nuestros ojos, que quite la ignorancia, la ceguera de nuestra vida, para que nos demos cuenta de que la única manera de salir de este sistema falso, maligno, es a través de Cristo. Salir de este círculo vicioso, salir de esta rueda que gira y gira y gira y no nos lleva a ninguna parte. La única manera de poder vivir en victoria es a través de Cristo Jesús. Y por eso en esta tarde estamos agradecidos con el Señor, porque Él nos enseña un nuevo estilo de vida basado en la libertad, no en el miedo, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso en esta tarde queremos acercarnos al Señor con la fe y con la seguridad de que se puede vivir en paz y en victoria si ponemos nuestra confianza en el día a día, en ese Dios que ha prometido ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Si en esta tarde hay entre nosotros algún hermano, alguna hermana, alguna persona, algún joven, me da igual, que tal vez por primera vez en su vida, fíjate lo que te digo, por primera vez en su vida dice, pues oye, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo más que fe y confianza en una religión o en una institución, en quien yo quiero tener mi confianza es en el Señor. Porque uno oye cada cosa de los que se dedican a la religión que te quedas con la boca abierta. Pero yo no te hablo de religión, yo te hablo del Señor. Y a mí quien me sacó los demonios y quien me cambió la vida fue mi Señor. No una iglesia ni un pastor. Y yo te hablo de ese Señor que te ama y te quiere liberar y te quiere bendecir. Si tú le quieres entregar tu vida a Él, ahora es el momento y el lugar idóneo para decir, yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano y oro por ti un momentito? ¿Alguien le quiere entregar su vida al Señor por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga, valiente. ¿Alguien más?
Alguien más que dice, yo también le quiero entregar al Señor mi vida. Y quiero pedirle, Dios le bendiga. Road to death, they say, but we're alive today. Chasing dreams, we fly into the night sky. Lights flash, blind our sight. We race into the light. Hearts beat, thunder loud. We're lost in the crowd. We ride the road to glory. Write our own great story. No fear, no tears, just love. Rise high like stars above. Battles fought and won. We're shining like the sun. Fear falls to the side on this fearless ride. Awards and gold in hand, we take our final stand. Filmmakers, actors proud, we shout our dreams out loud. We ride the road to glory. Write our own great story. No fear, no tears, just love. Rise high like stars above. Battles fought and won. We're shining like the sun. Fear falls to the side on this fearless ride. Awards and gold in hand, we take our final stand. Filmmakers, actors proud, we shout our dreams out loud. We